Señoras y señores, muy buenas noches. Un placer de estar con ustedes nuevamente en esta edición de Habla el Pueblo correspondiente al martes 15 de mayo del año 2012. Se cumplió hoy día un año de los indignados de España, pero ya no son solo de España, sino de las grandes ciudades y países del mundo. Queremos patria, es un mensaje que resume la esperanza de un pueblo y el deseo de construir una nación. Esto recordando siempre a Abraham Valdelomar, que dejó sentada esta frase. Hoy día tenemos una pregunta bastante polémica y que seguramente usted en el trabajo, en casa o con determinados amigos ha venido analizando, porque el peruano analiza mucho la cuestión política. Lo importante es que aquí aterrizamos a cosas concretas, propuestas, y trabajamos con las ideas, que es fundamental para un nuevo país. La pregunta de la noche es: ¿cree que los cambios ministeriales son los que esperaba el país o se trata de un continuismo? Esto usted profundizará en un momento después de presentar a nuestro panel. Debemos saludar desde ya a los participantes en el panel y estaremos integrando próximamente a más voces de hombres y mujeres, periodistas, analistas, académicos, catedráticos, que tienen mucho que decir y a veces las tribunas están cerradas para ellos. Vamos a dar la bienvenida a los miembros del panel de esta noche. Un hombre que con sus artículos, sus entrevistas, causa polémica, dedicado al periodismo, pero con enjundiosos análisis políticos y económicos, Carlos Bedoya. Bienvenido al programa, Carlos. Muchas gracias, Rafael, y un saludo para toda la gente de Habla el Pueblo. Nelson Vázquez. Tengo el placer de tener dos de sus trabajos, uno de ellos lo muestro de inmediato. Haya desde la izquierda, un tema en debate, la izquierda, nuevamente en el asador político. Las sombras de Mariátegui, otro trabajo que ha causado polémica. El autor de estas obras está con nosotros, Nelson Vázquez. Buenas noches, Rafael, un saludo a todos los televidentes y gracias por la invitación. Muy bien. Y José Rocha, un hombre identificado plenamente con los ideales que se han construido a lo largo de 39 años y que dentro de 8 meses estaremos cumpliendo 40 años al servicio de la opinión, la información del pueblo, de nuestra historia. José Rocha. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Amigos televidentes, como de costumbre, un honor llegar a sus hogares. Bien, entonces, señor director, vamos a poner la pregunta en pantalla y los teléfonos y recibir de primera mano la impresión de cada uno de nuestros panelistas para que así se retroalimente la opinión con las llamadas del público televidente. Carlos, ¿qué piensas de los cambios ministeriales suscitados hace 24 horas? ¿Son los que esperaba el país o se trata de un continuismo? No, de ninguna manera, se trata de un continuismo, ¿no? O sea, es decir, Ollanta no ha arriesgado nada y ha hecho los cambios ministeriales con la gente que pertenece al gabinete que hizo crisis. Por lo tanto, más adelante la crisis se repetirá, es cuestión de tiempo, ¿no? No hay ninguna apuesta por, digamos, una nueva estrategia, no hay una persona, digamos, Urquizo. ¿Y en qué se diferencia de Otárola? No creo que ellos puedan ordenarle a los generales de la policía, del ejército, hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, lo que sí se parece son que son incondicionales de Ollanta, ¿no? Entonces Ollanta prefiere incondicionales, no se arriesga, no hace cambios, y bueno, más adelante tendremos una crisis de seguro, ¿no? ¿Cuál es la opinión de Nelson Vázquez? Bueno, yo creo que no son los cambios que esperaba la ciudadanía. De hecho, ya hay varias voces críticas en ese sentido. Y yo creo que, como dice el amigo aquí, bueno, el presidente aparentemente no ha querido tomar muchos riesgos. Ha convocado a gente de confianza política, ¿no? En el caso del congresista Urquizo, es un político. Y a un general retirado lo pone en el Ministerio del Interior, ¿no? Un general que aparentemente es del entorno, también muy cercano al presidente, ¿no? Yo creo que tal vez en dos cargos tan importantes, de las circunstancias que vive el país, tal vez debió meditarse más para poner nombres que generen más confianza, tanto en las fuerzas políticas como en la opinión pública, ¿no? Yo pienso, amigos, ya para darle la palabra a Pepe, me pongo de abogado del diablo frente también al panel. La gente que quería cambios, es verdad, se cambiaron los ministros y se hizo pues ante la caída de Otárola y también del ministro Losada. Pero este cambio en sí mismo no es positivo. ¿Qué nos dice José Rocha? Yo creo dos cosas, mi estimado Rafael. En primer lugar, los ministros tienen que ser personas de confianza del presidente, o sea, no pueden ser de otra manera. No se trata de escoger ministros en carteras tan importantes, sobre todo, que no gocen de la confianza directa del presidente de la República. Hay puestos claves en el Estado, como las diferentes carteras, que tienen, de hecho, que ser
ocupadas por personas que gozan de la entera confianza del presidente. Por otro lado, yo no he visto todavía alguna encuesta real, por supuesto real, sobre los ministros de Estado que han entrado. A mí se me hace difícil saber si el pueblo en realidad los quería o no los quería, porque quienes hemos opinado sobre la presencia o no de los ministros han sido algunos políticos, varios de ellos se han mostrado en contra, algunos se han mostrado a favor. Ahora, yo creo que si no tienen 24 horas en el cargo, es difícil un poco criticar a alguien cuando tiene 24 horas en el cargo. Seguramente conforme irán moviendo las piezas, se podrán hacer críticas o aplaudir si es que hacen algo bueno, ¿no? Así es. Vamos a ir con el público televidente, las llamadas de los ciudadanos. Ya Javier Díaz Canseco, congresista de la República, Rosa Mavila, congresista de la República, han salido a criticar la designación del ministro del Interior, Wilber Calle, y del ministro de Defensa, José Urquizo. ¿Están en Gana Perú? ¿No están? ¿Cuál es la situación de estos parlamentarios realmente? Buenas noches. Estamos en vivo en este momento. Buenas noches. Adelante, esperamos su opinión. ¿Aló? Estamos en vivo, adelante con su respuesta. Es un gusto comunicarme con ustedes, la verdad. Muchas gracias. Mire, por supuesto que es continuismo, pero el continuismo que más nos preocupa a los que hemos votado por Ollanta es el continuismo de lo pasado. Yo todavía me mantengo en esperanza de que Ollanta realmente reaccione y dirija nuestro país como todos esperamos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es la que dirige? ¿Es Nadine o es Ollanta? ¿Quién es la que dirige esto hacia la derecha? ¿Es Nadine o es Ollanta? No sé, yo estoy preocupada, pero espero que pronto Ollanta reflexione. Bien, le invitamos para que continúe con nosotros en el programa. Muchas gracias por su participación. Siguiente ciudadano en la línea. Esto es Habla el Pueblo. Buenas noches. Le damos la bienvenida. Adelante con su respuesta a la pregunta formulada. Muy buenas noches. Bien, ¿algo que acotar, Carlos? Bueno, sí, lo que decía la señora que llamó, efectivamente, esta es una crisis de gabinete, pero que es la expresión de una crisis mayor, una crisis política mayor, que tiene que ver, y esto se señalaba, yo coincido en la editorial de Otra Mirada, que salió hace unos días, tiene que ver con un tema de institucionalidad, de representación política. ¿Qué mayoría eligió a Ollanta Humala y con qué grupo está gobernando Ollanta Humala? Este gabinete, el gabinete Valdés, que es un gabinete que la derecha está defendiendo, está soportando para que no se caiga, es un gabinete medio que no tiene mucha decisión sobre los grandes temas del país, irrigaciones, matriz energética, etcétera. Eso está pasando del poder económico a la negociación directa con Ollanta. Entonces, a la política no se le está dejando nada, ¿no? Entonces, efectivamente, la derecha apoya pues un gabinete no muy político, sino más bien de confianza y supuestamente... En esa parte coincide con Rocha en el sentido de que el presidente tiene que llamar a los hombres de su extrema confianza. Sí, lógicamente, pero también tienen que saber pues el tema. Y lo que sí también va a coincidir Otárola con Urquizo es que seguramente los generales del Comando Conjunto no le van a aguantar la llamada, ¿no? Porque responden directamente a Ollanta. Patricia Magluf, hasta hace poco viceministra de la Producción, ha criticado al ministro de la Producción, hoy ministro de Defensa, Urquizo, porque, según señala, en un problema con Paita, con unos pescadores, se fue del país, estuvo en otro continente y se dieron 2 muertos. Critica entonces Patricia Magluf esa situación muy delicada del entonces ministro de la Producción, hoy ministro de Defensa. Vamos con el público televidente y luego con Nelson Vázquez y José Rocha. Muy buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Mi nombre es Rafael Rudas Acuña, de Bipol, Callao. ¿Qué tal, tocayo? Sí, bueno, quería dar mi opinión, ¿no? Bien, bienvenida a esa opinión. Bueno, primeramente, la opinión de los políticos acerca de si ha estado bien o mal los ministros, es la opinión de ellos, pero no es la opinión de las personas comunes como nosotros, y yo creo que el cambio se ha hecho en base a lo que el presidente y los ministros han decidido retirarse, ¿no? Entonces, si el presidente ha elegido a esos ministros, está bien, y si las cosas deben mejorar, tiene que ser así, pero las opiniones de los políticos deben mejorar y no deben opinar por todo el Perú, ¿no? Son opiniones personales. ¿Usted descarta el continuismo entonces? Descarto el continuismo. Correcto, vamos a anotar entonces su respuesta, así como la de todos los ciudadanos, para llevar una
opinión y conclusión final con relación a este tema, pregunta encuesta de la noche. Adelante por favor con su respuesta. Buenas noches. Con respecto a la opinión de los cambios ministeriales, sí, me parece que es una crítica sin solución. La embajadora de Estados Unidos ha dicho que en Vietnam miles han muerto de los americanos con tanto Rambo y tantos especialistas de pelea, y acá ella misma dice están cambiando 4 ministros en 12 años. En 8 meses. O sea que vamos a seguir cambiando y cambiando y cambiando, porque nuestra gente no está preparada, nuestros soldados, para defender la lucha contra el terrorismo. Eso me parece que es la verdad. Gracias, señor. Gracias también. En 8 meses, dijo la ministra, ya estamos en 10 en realidad, que ha tenido varios ministros del Interior que tratar como los ministros. Esto será motivo también para que el panel pueda opinar cómo actuó la embajadora de Estados Unidos en asuntos internos. Buenas noches. Estamos en vivo, señor. Adelante. Buenas noches, soy el suboficial Wilson Romero Peralta, en retiro. ¿Qué tal, suboficial? En realidad, el presidente Ollanta Lazo, él tiene que trabajar, lamentablemente, a favor del Estado, a favor del pueblo peruano. Pero ¿qué está pasando? El que está pasando ahorita es grave. El Congreso de la República, a través de la oposición, viene haciendo las cosas desleales. Cada uno de ellos pertenece a un grupo político. Lamentablemente, ninguno de esos gobernantes, Alan García Pérez, 1, el señor Toledo, 2, el señor Fujimori, 3. ¿Qué gobiernos ha hecho algo por este país? En realidad, Ollanta lamentablemente está siendo criticado por la oposición. Por el pueblo peruano siempre lo ha respaldado, y lo seguirá respaldando a él mientras él trabaje honestamente. Y algunos que son de la oposición no lo ven honestamente, sino quieren quebrar a este gobierno. Lamentablemente dicen que él, siendo militar, no podía hacer las cosas en orden. Lo está haciendo en orden, sino que lamentablemente tiene que trabajar en el llano. Correcto. Muchas gracias al amigo suboficial que nos ha llamado, suboficial en situación de retiro. Nelson Vázquez. Bueno, sobre el tema del cambio de ministros, hay que tomar en cuenta el contexto en que ha sucedido el cambio, ¿no? En primer lugar, prácticamente ya tenía la oposición los votos para una censura, ¿no? Es decir, renunciaron, pero prácticamente cuasi censurados, ¿no? Entonces el gobierno se vio obligado a cambiar los ministros. Y esa censura se produjo, o la cuasi censura, por un contexto en que hubo serios problemas, ¿no es cierto?, contra el narcoterrorismo, ¿no? Han habido oficiales, miembros de las fuerzas policiales y de fuerzas armadas que han fallecido, ¿no es cierto? Entonces, hay un contexto en el que la labor contrasubversiva, digamos, o la estrategia, por lo menos en los últimos meses, no obtenía los resultados que la población esperaba, ¿no? Y yo creo que ahí debemos recordar que la labor contrasubversiva efectiva que se hizo en el Perú fue una labor de inteligencia, ¿no? A Ismael Guzmán se captura por una labor de inteligencia que implica paciencia, que toma tiempo, pero que toma también, es también una decisión política de hacer eso, ¿no? Y yo creo que lo que está faltando dentro de esta estrategia, por lo menos lo que se puede percibir, porque no estamos en el terreno de los hechos y mucho de lo que podamos decir también es especulación, pero por lo menos no es posible que nuestros soldados, ¿no es cierto?, sean constantemente emboscados, heridos, ¿no?, algunos de ellos muertos, ¿no?, que haya un helicóptero que aparentemente también, por lo menos una esposa denunció que aparentemente fue atacado, ¿no? Correcto. Entonces la inteligencia aquí es fundamental, y también es fundamental continuar las políticas. Entonces, si se cambian ministros en sectores tan importantes en estos momentos como Defensa Interior, con frecuencia, evidentemente la política de contrasubversiva, digamos, puede variar, ¿no? Y eso no es conveniente, ¿no? Tiene que haber una política decidida de Estado que no varíe, ¿no? Para que a largo plazo tenga éxito.